El Señor nos regala una palabra que lleva, el título es Presencia de Dios. Y quiero compartirles que en la intimidad con el Señor, viendo esta palabra, me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Se habla siempre en la Biblia y en las prédicas acerca de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, perdonador, ¿verdad? Que hizo obras y las sigue haciendo, milagros, prodigios, señales, que derramó en Cristo Jesús el perdón, la salvación, y Cristo por medio de su sangre y de su sacrificio nos redime. Si usted entra en esa comunión con el Señor, se dará cuenta de que Jesús lloró, pero Jesús también se regocijó. O sea, como hombre, mostró cosas de hombre. Por eso se hizo Dios hombre, para estar con nosotros y entender nuestro sufrimiento y nuestros padecimientos. Pero cuando vengo a este capítulo 8, toca lo más profundo de mi ser, porque es una cita en la cual el pueblo de Dios, Israel, le dice a Dios: te desecho. No quiero que tú reines sobre mí. No quiero que gobiernes sobre mí. Quiero hombre que gobierne mi vida. Cuando entras a mirar el espíritu de la palabra, puedes sentir esa tristeza de Dios al ser despreciado, desechado. No sé tú en qué momento de tu vida te has sentido despreciado, desplazado, rechazado por los demás. Aquel hombre o aquella mujer de empresa que va a presentar un proyecto a su gerente, a su jefe. Usted de pronto pasó noches desvelándose, preparando ese proyecto financiero para la empresa, y su jefe simplemente toma ese trabajo y le dice gracias y lo pone a un lado en el escritorio. ¿Usted cómo sale de esa oficina? Cabizbajo. ¿Pero qué pasó? Ni siquiera lo miró. Aquella mujer que preciosamente espera el atardecer para que llegue su esposo, teniéndole el alimento todo preparado, la casa organizada, y llega ese esposo del trabajo y ni siquiera se da cuenta de cómo están las cosas. No le da una palabra amorosa a esa esposa. ¿Cómo se siente esa mujer? Despreciada, desplazada, rechazada. Pero si yo hice para que mi esposo cuando llegara se sintiera, me viera bien, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sintió Dios en ese momento? Me quebrantó. Dije, tremendo Señor, porque todos, cada uno de nosotros en algún momento hemos despreciado a Dios. Partimos en algún momento y ha sido consecutivo.
Y lo más triste para el hombre es que no se da cuenta del desprecio que le está haciendo al Señor. Pero esto viene desde el Génesis. Sin embargo, voy a empezar a leerle a ustedes desde el capítulo 8, el versículo 1 de Samuel. Y vamos a ir por partes, amén. Dice así la palabra del Señor. Y vaya usted poniendo atención. Y que el Espíritu, yo vengo a presentarles a Cristo, a un Cristo vivo. Que sea su Santo Espíritu el que vaya redarguyendo en cada uno de ustedes, como lo ha hecho en mí. Amén. Dice la palabra, aconteció, estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel. Este Joel no es el Joel de los profetas menores. Y el segundo, Abías. Ambos eran ¿qué? Jueces en Berseba. Oh, ¿quién era Samuel? Samuel era juez de Israel. Fue puesto por Dios allí. Recordará usted que en la época de los jueces, cuando el pueblo era atacado, Dios levantaba un juez para salvar a su pueblo, para librarlo de la mano de los enemigos, los filisteos. ¿Verdad? Y Samuel es el último de los jueces de Israel. Samuel caminó como Dios le ordenó. Andó en la palabra del Señor. Pero mire usted el verso 3. Pero nos habla de sus hijos y dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién empezó a despreciar al Dios? Los hijos de Samuel. Venga, pero Samuel no era un juez de Israel. ¿Samuel nunca les habló a sus hijos de la palabra? Sí. Y hay algo que se llama la levadura. Y hoy hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios, pero sus hijos pervierten el camino. ¿No ha notado usted? Nacen en cuna cristiana, pero con el tiempo estos hijos se desvían y dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se desviaron? ¿El papá tan entregado, la mamá tan entregada? Bueno, hay algo que se llama levadura, y la levadura es corrupción, contaminación. Entonces, el niño nace con un corazón limpio, con una mente limpia, pero cuando llega la edad de la adolescencia o de la juventud, antes de la adolescencia, y comienza a ver películas, novelas, revistas, empieza a compartir dialectos con sus compañeros y amigos, ese corazón limpio, esa mente limpia y pura empieza a contaminarse, empieza a llenarse de cosas del mundo y empieza a surgir la levadura en su corazón, en su pensamiento. Con el tiempo, este niño toma los caminos incorrectos. Por eso hay muchos hijos aún de pastores, de siervos y de siervas del Señor que se desvían. ¿Por qué? Porque le traen la palabra, pero no le muestran al Señor.
no le traen a la presencia del Señor. Y ahí hay un camino, hay una brecha grande que nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Qué triste cuando queremos imponerles a nuestros hijos que se aprendan un versículo y que lo anden repitiendo como loritas, cuando nosotros mismos lo hacemos y no venimos verdaderamente a la presencia del Dios vivo, a tener esa comunión verdadera con Él. Ahora, ¿de dónde parte esto? Bueno, en Génesis, ¿recuerdan ustedes Génesis? Allí en Génesis, cuando el Señor puso a Adán en el Edén, en el huerto de Edén. Y le dijo, ustedes lo recuerdan, allí en Génesis dice, bueno, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no vas a comer porque de cierto el día que comas de él morirás. Cuando Adán y Eva caen, la semilla de ese árbol, eso prohibido, quedó ahí. Si ellos no hubiesen comido de ese árbol, la perfecta voluntad de Dios estaría en ellos. Pero al comer de ese árbol, entra lo que conocemos como el libre albedrío. Tú tomas la decisión. Ahí están en ti, están en mí, están en nuestros hijos las dos semillas. La semilla del conocimiento del bien y la semilla del conocimiento del mal. Por eso Caín tenía la simiente de Satanás y Abel la simiente de Dios. Mira desde dónde parten las cosas. Adán y Eva les tuvieron que contar y narrar todo lo que había pasado, cómo cayeron, del sacrificio que hizo Padre Jehová para cubrirlos, ¿verdad? Después de su caída. Pero sabían que había que alabar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, con el cual tenían ¿qué? Comunión. Por eso cuando ellos pecan, dicen que se escondieron de la presencia de Dios. Ahí empezó el hombre a sacar y a rechazar la presencia de Dios. Entonces, si usted sigue leyendo Génesis, cuando Caín, que lleva una ofrenda, no es agradable a Dios. ¿Por qué no es agradable la ofrenda de Caín? Porque se necesitaba una ofrenda de sangre, un holocausto de sangre. Abel presentó holocausto de sangre, Caín no. Caín trajo del fruto de la tierra, pero la tierra había sido maldecida. O sea que lo que Caín presentó fue algo que maldito. Por eso no fue agradable a Dios la ofrenda de Caín. Y Caín se entristece. Génesis 4:6. Dice la palabra. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás, dice en esta versión. Con todo tú lo dominarás. Tú tienes las dos simientes, o sea, que tú tienes las dos naturalezas, es decir, que tú decides el bien o tú decides el mal sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Eres tú, soy yo, cada uno de nosotros. Por eso, cuando los hijos de Samuel se van en pos
de la avaricia, del soborno y de pervertir el derecho, la palabra de Dios, ¿qué primó allí? El libre albedrío. Se equivocaron, pero tomaron la decisión incorrecta. ¿Cómo está tu hogar hoy? Porque vienen las infidelidades, porque el adulterio, la fornicación, porque esto, porque lo otro. Parte de aquí. Siento decirlo con respeto, pero sé que muchos se han limitado a tener palabra en su mente, pero no han querido venir a una comunión íntima con el Señor. Porque los hijos de Samuel tenían la palabra, pero no estaban con el Señor. En cambio, el profeta decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿No lo decía? Pero ellos no. Ay, hermano, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mis hijos. No hay engaño, no hay adulterio, pero en el trabajo haces negocios fraudulentos. En el trabajo hay el dinero por debajo de la mesa para tener una mejor posición, para ganar más dinero, para tener una mejor remuneración, algo extra. ¿Ves? Ellos no anduvieron en el camino, dice, se dejaron llevar. ¡Qué tremendo! Se dejaron llevar. ¿Cuántas veces te has dejado llevar? Usted se ha hecho esta pregunta: si yo estoy en la palabra, ¿por qué cuando me pasa una situación difícil mi reacción es como la del hombre normal que no tiene la palabra? Porque no has venido a Cristo. Porque no has tenido una verdadera comunión con Él. ¿Por qué más? ¿Por qué más puede ser? No, es que me falta orar más. Te diré algo. El hombre que anhela la presencia de Dios, y muchos me han mirado mal por decirlo, pero lo voy a decir, es porque te la pasas mucho tiempo en oración, pero poco tiempo estudiando, sumergiéndote en la palabra. Y cuando yo oro mucho tiempo, soy yo el que le hablo a Él. Pero cuando abro las Escrituras y paso tiempo leyendo y meditando esta palabra, Él es el que me habla a mí. Cuando yo la cierro, estoy acallando la voz de Dios. No me hables, cierro la palabra. ¿Por qué Dios no me habla? Pues abra la palabra, hermano, y ahí le va a hablar. Pero los hogares hablan del mundo, de las cosas del mundo. Hay 3 doctrinas. Está la doctrina de Dios, la doctrina de Satanás y la doctrina del mundo, o la enseñanza, como lo quieras determinar. En la primera, Dios, su enseñanza y su doctrina es verdad, fidelidad, sujeción. En la doctrina de Satanás es engaño, es mentira, es semejanza. Dios, cuando sana a alguien por una enfermedad, primero lo hace en su interior, en su corazón, y luego va aquí por fuera. La doctrina de Satanás, que es engaño, sana lo físico, pero internamente sigue mal la persona. Ahí puedes ver que la doctrina está funcionando. Y la doctrina del mundo, esa es tremenda. Porque esa dice, debo ser y debo actuar como el mundo y los demás actúan. Eso dice la doctrina del mundo. Entonces, ¿cómo empezamos a desechar a Dios y a despreciar a ese Dios verdadero? Bueno, si hay mucha droga, entonces legalicen el narcotráfico. Se acabó. ¿Verdad? Hay muchos abortos, legalicen el aborto
y se acabó. Hay homosexualidad, lesbianismo, pues legalícelo. ¿Y qué dice el mundo? Es que eso sí es estar avanzado y tener una mente abierta. Pero cuando no vienes a Él, cuando no vienes a su palabra, cuando no dejas que sea Él que te habla, empiezas a ser apartado de la verdad. Lo primero que a estos jóvenes les pasó fue que se dejaron llevar por la avaricia. Recuerda que en Colosenses 3:5 dice, avaricia es idolatría. ¿Cuántas cosas externas hay que te jalan, que te pueden más que la presencia de Dios? Y ahí empezamos a desechar esa presencia. Ahí empezamos a hacer nuestra voluntad, nuestro libre y disque sabio albedrío. Soborno, comprar, vender, cohecho, corrupción, untarle la manito a alguien. Ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o beneficio, especialmente si es injusto e ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación. Bueno, estos jóvenes se dejan llevar. Les pudo más el amor a la riqueza que a ese Dios grande y poderoso que les daba la vida. Eso también es una forma de corrupción, cuando tú desprecias esa presencia de Dios. Qué triste un hogar donde esposo o esposa se levantan en la mañana y ni siquiera se saludan. Pero qué hermoso cuando el varón es el que primero se levanta, antes que esposa e hijos. Es el que primero se levanta, presenta su vida y la de los suyos delante de Dios. Y es el último que se acuesta. Pero el esposo llega tarde a casa y si la señora está durmiendo le toca levantarse, a calentarle la comida, esperarlo hasta que coma y que él se acuesta para ella apagar la luz de la habitación. Es el hombre. El último que debe acostarse y el primero que debe levantarse en un hogar. Para orar, para presentar, para dar gracias a Dios. Ahí sí estás agarrándote de la presencia del Señor. Perversión, corrupción moral. Mira todo lo que entró en los hijos de este profeta, de este juez, de Samuel. Ahora mira tu hogar, mira tu vida laboral, mira tus relaciones con los demás. ¿En qué se asimila? Si ninguno está pasando por esto o no ha pasado, bueno, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero si lo estás pasando, mira, corrupción, perversión, corrupción moral de las costumbres. Hoy, ustedes lo han visto en Bogotá y lo han visto por los noticieros. La gente no ama ni su propia vida, no respetan, no se aman ni a sí mismos. No hay moral, se perdió el principio moral. Perversión, corrupción moral de las costumbres, el gusto o las ideas de una persona causadas por malos ejemplos o malos consejos. Todo eso perdieron ellos. Por todo eso los arrastró. ¿Qué del mundo te está arrastrando hoy a ti para despreciar a Dios? ¿Qué te está jalando en esta mañana? Recuerda lo que dice el Señor allá en Deuteronomio 28:14. Aquí está mi palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Camina en rectitud. ¿Hay rectitud en tu vida? No la rectitud del hombre, ¿verdad? Porque la rectitud del hombre es nociva, dañina, es conforme a la rectitud de un Dios verdadero.
Aquel que ama su presencia lo busca incansablemente. Venga nuevamente ahí a Samuel. Dice, entonces, verso 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido. Ya usted está viejito. Ya usted no sirve para regirnos. Ya usted no sirve para llevarnos delante de la presencia de Dios. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Oiga, ¿cómo le duele a un papá que le digan su hijo es un ladrón, su hijo es un marihuanero, su hijo se desvió, se perdió ese hijo, se perdió esa hija? Duele, ¿verdad? Duele. Y los papás, tras derecho, los tienen de consentidos. Ahora hay otro asunto. Hay muchos que quieren traer al Dios verdadero a su acomodo. No según el orden bíblico como se debe traer al Dios verdadero a tu vida. Un ejemplo, la Biblia no lo habla. Cuando los filisteos capturaron el arca de Jehová y la llevaron a su tierra, ¿verdad? Tiempo después de que pasaron algunas cosas, ellos dicen, no, devolvamos esa arca ya, mándenla otra vez al pueblo de israelita, entréguenla. ¿Qué hacen ellos? Cogen un carro, 2 bueyes, montan el arca y hágale, si se va derecho, es que eso era de Dios que llegaran allá. Y sí, efectivamente se fueron y llegaron allá donde estaban los israelitas. Escuche bien. David se alegra por eso. ¡Ah! Volvió el arca de Jehová. Vamos a traerlo a Jerusalén. Pero ahora vamos a hacer un carro grande, con 2 toros, 2 bueyes fuertes, porque es mi Dios. Por eso cuando el carruaje venía y coge un hueco allá en Bogotá, que no hay, ¿qué pasó? El arca se viene de lado y usa la toca y muere. Al instante muere de insofacto. ¿Por qué? Porque David quiso traer el arca conforme al diseño filisteo, no conforme al orden bíblico y diseño bíblico. El diseño bíblico dice que los levitas eran los encargados de transportar el tabernáculo, los enseres del tabernáculo, y entre ellos estaba el arca de Jehová. Los levitas se dividían en 3, gersonitas, coatitas y marianitas. Ahí estaban. Y a ellos les correspondía traerla. O sea que había un diseño. Tenían que cogerla de estos. Lo voy a sacar por un momento. No sé si después lo puedo volver a poner. ¿Verdad? Este diseño. Y tenían que sobre sus hombros. Porque la presencia de Dios se lleva sobre los hombros. Pero muchos quieren llevar la presencia de Dios a sus casas y a sus vidas, y lo digo con respeto, no quiero ofender a nadie, pero entonces colocan un majestuoso cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, de esos cuadros que cuando tú caminas hacia allá como que los ojos se le mueven y lo miran, o la cena del Señor y entonces aquí el Señor está con las manos así, cuando pasas para allá las manos están abiertas, ¿los has visto? Quieren llevarla a su gusto. Lo digo con respeto. No me estoy burlando. Lo digo con respeto y con temor delante de Dios. Eso es avaricia, idolatría. Y quieren traer a un Dios vivo que ya bajó de una cruz. Entonces en el carro llevan la camándula.
Pero ese es el diseño del hombre, el diseño del mundo, y creen que por tener un escapulario o una manilla con una imagen o marcado aquí Yahvé o Jehová, están trayendo la presencia de Dios, cuando el diseño bíblico es venir a su presencia a través de su palabra, con un corazón contrito, humillado, rendido delante de Él. ¿Ves qué fácil es desechar la presencia de un Dios verdadero? Ellos la despreciaron. El pueblo mismo la despreció. ¿Por qué estás mal en tu hogar? ¿Por qué estás mal en tu economía? ¿Por qué hay enfermedad? Que el Espíritu Santo te redarguya, te confronte en esta hora y te muestre en qué momento tú abriste la puerta para despreciar al Dios verdadero y no la has cerrado. Ahora, las imágenes, yo respeto eso, pero no comparto. Ninguna imagen ha llevado al primer hombre a salvación. Solo Cristo Jesús nos lleva a verdadera salvación en su nombre. Gloria a Dios. Bueno, pero esto dicen aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue. Danos un rey. ¿Cuál es el rey que hoy está juzgando, señoreando tu vida? ¿Cuál es? ¿El carro? ¿La casa? ¿El título? ¿El familiar que tiene más dinero? ¿Cuál está señoreando hoy? ¿Cuál es el que está reinando? ¿La pereza? ¿El conformismo? ¿La mediocridad? ¿Qué está señoreando? ¿Cuál es el rey que entró a tu casa? Por eso cuando vengo a ese versículo 7 dice Dios, oye la voz del pueblo y no les diga nada. No les diga nada. Al que están despreciándome es a mí. ¿Puedes ponerte en este momento en la posición de Dios y entender ese desprecio? ¿Cuántas veces tú lo has despreciado? ¿Puedes ponerte en esa posición de Dios? Imagínatelo a Él, triste. Verso 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día después de que los saqué de Egipto hasta hoy. Es como si Dios estuviera diciendo, yo los saqué de Egipto con brazo extendido, con mano fuerte. Yo que les di el maná. Yo que los quiere como mi pueblo, que son escogidos, que son mis amados, hoy me desprecian. Por eso la sociedad está como está. Los países, las naciones, los pueblos, las regiones están como están porque han despreciado al Dios verdadero. Y trae consecuencias. Si bien es cierto que escrito está que en los últimos tiempos veríamos cosas tremendas, pues mira, también hay que mirar que muchas de esas cosas tremendas han venido a nosotros por causa de despreciar a un Dios verdadero. Verso 11 al 13 dice, dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Los emplearán como jefes de millar y jefes de cincuentenas. Los pondrá a quear en sus campos y sieguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Cuando tú desprecias
al Dios verdadero, hijos, hijas, generaciones, tu hogar será llevado a esclavitud. ¿Por qué hay esclavitud de los hijos hoy? En las modas, en los peinados. ¿Por qué la moda es hacerse tatuajes y todos los quieren hacer también? Esclavitud, esclavitud, desorden. Y Dios es un Dios de orden. 13. Tomarán también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. 14. Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para dárselo a los siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. ¿Sabes? Aunque trabajes arduamente, tu economía está cautiva. ¿Por qué está cautiva mi economía? ¿Por qué no me rinde el mercadito? Ya se llegó el recibo del gas otra vez. Ya se llegó el recibo de la luz. Ya se llegó la cuota de la casa. Ya se llegó la cuota del carro. Pero yo que trabajé de sol a sol. Yo fui el domingo al culto. Se acabó el culto, la administración y salí a abrir ese negocio hasta las 9, 10 de la noche. ¿Y qué pasa? Bueno, desechaste al Dios verdadero. Ahí tienes tu consecuencia. Producto, las infidelidades, varones. Bueno, también hay mujeres. La infidelidad, el adulterio. Escúchalo bien. Viene por haber despreciado a Dios. Muchos se casan, pero la base de su matrimonio es la atracción física, la seguridad económica, la compatibilidad sexual. ¿Qué más digo? Cada uno sabe. Pero nunca un matrimonio se fundamenta sobre Cristo. El matrimonio, el hogar, la familia, el trabajo, el negocio que se fundamenta sobre un Dios vivo, nunca decaerá. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Gloria a Dios. Mire, verso 14 al 16. En los negocios viene estancamiento. En los trabajos, en la vida familiar. ¿A quién le gusta andar de pelea con la esposa, con los hijos? Ah, no, es que la palabra dice que los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres. Eso dice la palabra. Entonces, mamá, yo a usted la puedo gritar porque está escrito. Mentiroso el diablo. Porque también la palabra dice, honra a padre y madre. A ese sí no se lo acuerdan. Cuando el hijo grita a la mamá, o le dice al papá, ¿qué va este viejo cucho, anticuado? Es que los hijos se levantarán contra los padres. ¿Y el de honrarlos? ¿Dónde está? En esta Biblia todavía existe. Yo no sé en la suya. Bien. ¿Sabe qué viene? Asolamiento, cansancio, preocupaciones. Vea el verso 18. Vea el verso 18. Dice, aquel día, después de que Dios les ha dicho, mire, ustedes quieren un rey, les van a sobrevenir todas estas cosas. Pero listo, van a tener su rey. Eso sí, lo van a tener. Les va a pasar todo esto, pero van a tener su rey. Y dice aquí en el verso 18, aquel día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. No os responderá. Venga conmigo a Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo nos hace aquí una preciosa analogía.
de los que desprecian al Señor, pero también nos compara y nos hace una analogía con aquellos que sí aman al Señor, con aquellos que sí lo buscan, que no lo desprecian. El que ama su presencia es guiado por su Espíritu. El que anhela su presencia permanece en ella, y la presencia de Dios es como una columna de nube de día para guiarlo y como una columna de fuego de noche para guardarlo, para alumbrarlo. El que ama al Señor busca su palabra, busca su presencia, no importa en dónde esté, no importa la circunstancia que tenga. El que busca al Señor, el que lo anhela, se despoja a sí mismo, se humilla, se rinde y le dice: tú eres mi Dios, mi soberano. Qué precioso Pablo cuando viene allí en Romanos 8 y dice: porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel, escúchame, aquel que ha despreciado a Dios, anda en la carne. Pero el que lo anhela, anda en el Espíritu. ¿Cómo dice? Ahora pues, en el griego pues no tiene ningún significado. O sea que quita por un momento ese pues y mira que dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y muchos quieren traer a Cristo a su manera. Y hay penitentes y hombres y mujeres que hacen plegarias y van de rodillas y se sacrifican en sus fuerzas. Cuando Dios dice que ya no quiere sacrificios, ya no quiere ese sacrificio que yo lo daría, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué poderosa palabra! Aquel que busca de Dios, de su presencia, es librado de la muerte. Pero el que desecha está en muerte. No está en la nube, el jupá de Dios no está sobre él. La jupá de Dios no lo cubre. El Shekinah, la gloria de Dios no está sobre él. Está en la muerte, la tiniebla, la angustia, la preocupación, la zozobra. Se acuesta a dormir y está pensando: ¿ya habrá llegado mi hijo, mi hija? ¿Cómo estará el hogar de mi hijo? ¿Cómo estará el hogar de mi hija? Está pensando en todos al tiempo y en nada a la vez. Pero el que está en el Espíritu dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El que está en el Espíritu dice: nada me sobrevendrá en la noche. Me podré acostar tranquilo a dormir. Jehová es mi sombra, Él me guardará de día y de noche. ¿Verdad? Ese que anhela la presencia de Dios. Dice allí en Romanos verso 3: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Qué tremendo! Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso puede levantarse un hombre. El hombre, el sacerdote de casa, se levanta en la mañana y dice: gracias, Dios. Mi hogar está en el Espíritu, porque tu Espíritu está en mi hogar. Ese vive tranquilo. A ese le pasa lo de Josué capítulo 1 verso 8 o 9. Medita en su ley de día y de noche. Hace lo que dice la palabra, la practica, la vive. Y todo lo que haga prosperará. El Salmo 1 también nos habla de ello. El que anda no se sienta en silla de escarnecedores.
no anda en camino de pecadores. Se sienta, permanece en la ley de su Dios, ese que le provee, ese que le da el sustento, ese que lo guarda, ese que lo levanta, ese que lo exhorta, que lo anima cuando está caído. Eso hace la presencia de Dios. Me duele cuando hay gente que desprecia que se le hable de la palabra. Tú miras a los demás de que te están señalando y te están prohibiendo, pero no te has querido dar cuenta que es el Dios Altísimo el que te está confrontando. Y mientras tú no aceptes y no te dejes confrontar por la palabra, vas a seguir ciega, sorda, muda, y ahí paré. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que han desechado a Dios continúan en sus caminos, en sus preceptos, en su sabiduría de hombre. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y cuando tú piensas en las cosas del Espíritu y te dicen feo, tú no te levantas. ¿Qué? ¿Cómo me dijo? No. Tú te callas, porque el Señor te dio 2 oídos para escuchar. Entonces, como estás en el Espíritu, dices: Señor, ¿qué palabra de la que tú me has llenado puedo yo confrontar a mi hermano o a mi hermana? Más que a él, lo que hay en él. El que anhela la presencia ya no discute, ya no pelea. Y si todavía lo hace, aún viniendo a la palabra, y se levanta a discutir y a pelear, es porque hay levadura en su corazón todavía. Hay levadura en su corazón. Eso no quiere decir que seamos bobitos y nos dejemos gritar y regañar y maltratar. No te estoy diciendo eso. Pero tampoco te estoy diciendo váyase a la guerra, pelee con puños y manos, muerda, haga lo que sea, pero no se deje. No. A Jesús lo humillaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo maltrataron. Se hizo una sola, pero él no contestaba. Él sabía en quién estaba establecido. El que anhela la presencia de Dios sabe en quién está establecido. El verso 6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Estás en paz? ¿En una verdadera paz y comunión con el Señor? ¿O hay tormento? Estás en muerte. Estás despreciando a Dios. Dice: por cuanto la ley, dice allí, por cuanto los designios de la ley son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Él, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ves? ¿Queremos agradarlo? Nosotros mismos. A un hombre donaba sangre todos los años y cada mes donaba sangre. Y este hombre le informaban que por sus abundantes donaciones de sangre, muchos habían sido salvos, no habían muerto en accidentes o en operaciones quirúrgicas, en cirugías. Entonces este hombre decía: bueno, qué rico, me gozo. Dios se tendrá que dar cuenta de eso, porque cuando yo muera podré decirle: yo doné mi sangre para que muchos no murieran. Que Dios tenga misericordia, porque está confiando en la sangre equivocada. Y muchos confían y quieren agradar a Dios de manera equivocada. Pero aquí viene una aseveración de Pablo tremenda en el verso 9, poderosa. Dice: pero vosotros no vivís
según la carne, sino según el Espíritu. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquel que ha despreciado a Dios tiene la consecuencia de tener esa muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, comiendo de ese árbol, ciertamente murieron, si no física, espiritualmente. Y la luz de su rostro se oscureció. ¿Has visto una persona amargada? ¿La has mirado a los ojos? ¿Has visto una persona que está sufriendo? Qué distinto al que tiene el gozo del Señor. No anda pelando el diente. No. Pero es gozoso. Su saludo cuando llega a una casa y está allá su esposa. Varona, mujer de Dios, mujer sabia que edificas esta casa. Conozco varones de Dios que cuando tú llegas a la oficina de ellos te saludan: sacerdote, nación santa, hombre buscado por Dios. Mire, su solo hablar quebranta. Tenemos que hacerlo. El pasaje bíblico de aquella mujer que rompió el frasco de alabastro para que saliera el perfume. Tú tienes un perfume ahí dentro, pero no has querido romper este frasco de alabastro. Cuesta. Pero hay que romper este frasco de alabastro. Hay que cogerlo de aquí. Como cuando matan a las gallinas para el sancocho. De una. Hay que hacerlo. Porque si tú lo haces, la gloria de Dios vendrá sobre ti. Saldrá el perfume. Mire, hay gente que quiere expresar una vida espiritual profunda, pero esta no se la deja expresar. El problema es que el tiempo ya está corto. La venida del Señor ya está próxima. No podrás decirle al Señor: nunca me hablaron de eso, nunca me dijeron de eso. Dice el verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué precioso Pablo. Qué precioso Pablo cuando nos trae esta palabra y nos confronta. Ahora mírate tú conforme a esta palabra. Mírate conforme a Samuel. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo también dijo: denme un rey, alguien que me juzgue, que me condene, que me esclavice. Cuando Dios te dice: acá hay un rey que te trae libertad, que no te da oprobio, que te da bienaventuranza, que te bendice, que te abre camino, que te abre puerta, que rompe cerrojos, que te levanta, que te hace ser muro fortificado, columna de hierro en cualquier lugar donde vayas, para que ganes a otros, para que otros se vuelvan a ti y tú no te vuelvas a ellos. Glorioso, glorioso el Padre. Qué bueno Jeremías cuando dice: y fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová de los ejércitos. Cuando tú caminas, las puertas se abren. Sí, hay pruebas. Sí, hay tribulaciones. Sí, Pablo lo dice. Pablo lo dice ahí también en el capítulo 8. Lo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo venidero, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hay tiempo de aflicción, pero con Él
tú caminarás aún en medio del desierto, victorioso. Al pueblo en medio del desierto le dio maná. En medio del desierto le dio su palabra. Ya no deseches más al Señor en tu vida. Ya no le cierres más la puerta. Hoy es el día que tú puedes abrirle al Cristo verdadero, al Dios ungido, la puerta de tu casa. Esta es la puerta que hay que abrir. Esta es la puerta, tu vida, entrégasela hoy en este día a Él. Empieza a caminar con Él. Empieza a caminar, valga la redundancia, en los caminos del Padre. Camina en sus caminos, sigue sus pasos, sigue sus huellas. Mi alma te alaba, Padre, en esta hora, y te bendice y te glorifica, Señor.